Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Así que en esta preciosa mañana quisiera invitarle a que oremos al Señor para que podamos considerar la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas en tu presencia. Y gracias por la bendición que se está con mis hermanos, Señor, a través de todos estos sistemas tecnológicos. Te pedimos poder ser de bendición en este precioso día. En el nombre de Jesús. Amén. En esta preciosa mañana quisiera leer una porción bíblica que está en el libro de Lucas, capítulo 24, el verso número 1, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con cada una de ellas. Estimados hermanos y amigos que nos hacen el honor de vernos en este día, durante todo este fin de semana hemos estado celebrando el fin de semana más emblemático, uno de los más emblemáticos dentro de la cristiandad. Es precisamente el fin de semana donde el jueves fue matizado por esa última cena, el momento de la traición de Jesús, eventualmente todo un proceso de juzgamiento amañado un poco, ¿verdad? Y eventualmente la condena pública de Jesús y finalmente la crucifixión. Luego un sábado de silencio, un sábado donde no se tiene información de nada de lo que pasó allí y demás, un sábado de tristeza y finalmente terminando en un domingo de resurrección, un domingo de gloria. Y a la verdad es que en medio de toda esta celebración, yo quisiera en estos minutos que quiero compartir contigo, que de alguna manera nosotros pudiéramos considerar la realidad de que después y siempre, después de un jueves de traición, un viernes de crucifixión, un sábado de silencio, siempre va a venir un domingo de resurrección, un domingo de alegría, un domingo de gozo, un domingo de celebración. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús, nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra con una función particular que desempeñar. Así que entonces, en medio de todo eso, su ministerio tuvo un apogeo extraordinario y se ganó la enemistad de los religiosos de su tiempo. Así que en medio de todo eso, tenemos esa vida de Jesús con un ministerio prolífico y entonces la gente que se convierte, especialmente la camada religiosa de su tiempo, se convierte en enemigo solapado de él, buscan de alguna manera cómo poder acabar con su vida. Finalmente lo logran y a través de todo un proceso que nosotros pudiéramos decir en el día de hoy, un proceso amañado, viciado. Quizás los que son abogados que me puedan escuchar puedan estar hablando del debido procedimiento de ley, como se conoce en nuestros días, ¿verdad? Así que en medio de ese proceso amañado, Jesús eventualmente es condenado a muerte de la manera más baja, como se condenaban solamente la gente que cometían los delitos más atroces. Así que es condenado a muerte y finalmente muere. Eso fue lo que estuvimos recordando un poco, ¿verdad? El viernes, pero eventualmente entonces llega el sábado. Y el sábado nosotros no tenemos nada escrito de qué aconteció. Así que uno pudiera hacer un poco de ejercicio mental, imaginarse qué nos sucede o cómo nosotros nos sentimos el día inmediatamente después de haber perdido un pariente cercano. Todos los que hemos pasado por ese proceso de enterrar gente muy querida, muy cercana a nuestro corazón, sabemos que es un proceso difícil. Así que al próximo día nos sentimos como atolontados, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, nos sentimos sencillamente como si se nos hubiera caído el cielo encima. Algunas personas están en un proceso de negación y demás. Así que en medio de todo eso, en medio de toda esa situación, nosotros pudiéramos pensar fácilmente que los discípulos estaban en una situación análoga, ¿verdad? Una situación donde sencillamente la persona que ellos habían tenido su confianza puesta en él,
pues sencillamente ya no está. Y ahora no saben qué va a pasar de cara hacia el futuro. Entonces, en medio de todo eso, llegó el domingo. Llegó el domingo, muy de madrugada, dice el texto bíblico, que un grupo de mujeres encabezadas por María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, van al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Y nosotros en medio de toda esta situación vemos como las damas siempre juegan un papel preponderante, ¿verdad? En medio de todo este proceso. Siempre las damas han estado al pie del cañón en todas las luchas extraordinarias que han tenido que vivir y que enfrentar, ¿verdad? Los pueblos a través de las edades. Me viene a la mente solamente por pensar en algunas, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, o si no las damas de blanco en Cuba, etcétera. O sea, damas que sencillamente por encima de lo que pueden decir los sistemas, ellas están al pie del cañón, disfrutando, reclamando cosas, ¿verdad?, para la gente que ellas quieren. Así que esa no fue la excepción. En esa mañana de resurrección, en esa mañana hay un grupo de damas que decide ir a ver el cuerpo de Jesús para ungirlo, para ponerlo lleno de especies, para que se pudiera preservar. Y dice la historia bíblica que las damas tuvieron una gran sorpresa, porque fueron a ungir el cuerpo y cuando llegaron allí se encontraron que el cuerpo ya no estaba. Así que había sido removida la piedra y la tumba estaba vacía. Aleluya. Luego del choque inicial, eventualmente recuerdan, espérate, esto no fue de lo que el Señor nos habló. Esto no fue de lo que el Señor nos había dicho, que Él iba a morir, pero que iba a resucitar y todas estas cosas. Así que salieron y fueron a darle la noticia a los muchachos, a los discípulos, sencillamente diciéndole, mira, fuimos a ungir el cuerpo de Jesús y de pronto el cuerpo ya no está allí, Él resucitó. Así que tú te puedes imaginar la primera reacción de los discípulos. Estas mujeres están locas, están medias arrebatadas. Todavía parece que el shock de la muerte de Jesús no lo han podido procesar. Hasta que Pedro salió corriendo y finalmente corre y eventualmente se da cuenta y afirma, sí, lo que las muchachas están diciendo es cierto. El cuerpo ya no está. Así que entonces, eventualmente la historia, vemos toda la historia de los caminantes de Emaús, de cómo Jesús se le aparece a un grupo de ellos que iban en ruta de Emaús y entonces iban tristes y pesarosos, inicia una conversación, ellos no se dan cuenta hasta que finalmente desaparece. Así que se confirma una y otra vez a través de recuentos históricos de que ese Jesús que fue crucificado, que fue colocado en una tumba, eventualmente desapareció y al día de hoy la tumba de Jesús está vacía. La gente que han tenido ese privilegio de poder visitar la Tierra Santa, los llevan a la tumba del huerto. Y me dicen a mí que ese es uno de los momentos más emocionantes que puede vivir cualquier ser humano, que es sencillamente cuando llega a la tumba del huerto y se encuentra de que esa tumba, la tumba donde fue puesto nuestro Señor, nuestro Maestro, el que ocupó el espacio que nos correspondía a cada uno de nosotros, está vacío. Así que eventualmente, en medio de todo eso, hermano, yo quiero de alguna manera extrapolar ese concepto y todas estas cosas que él ha estado dialogando para que nosotros podamos entender que nosotros también, como los discípulos, también hemos tenido y tenemos nuestros días de traición, días de malos tratos, días de burla, días de incomodidades, días de golpes, días de sufrimiento, días de agonía, días que parecen que no van a tener fin. Son esos días los cuales parece que nunca va a salir el sol. Son esos días en los cuales nos sentimos a llorar de manera solitaria, ¿verdad? Nuestras penas, nuestros dolores, nuestras luchas y nuestras situaciones personales. Y ese sufrimiento da paso eventualmente a momentos de soledad, a momentos de silencio, a momentos donde parece que el tiempo se detiene, que el tiempo se suspende, que no sabemos cuál va a ser el próximo paso que vamos a tener que estar dando, que no sabemos qué es lo que va a acontecer eventualmente.
Aleluya. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros en ocasiones hasta perdemos la esperanza, que el panorama que vemos a la distancia parece sombrío y que a veces hasta nos damos cuenta y sentimos como que hasta los pajaritos que están a vuelta redonda de nosotros dejan de cantar. Hermanos y hermanas, amigos queridos, durante este año que recién ha comenzado, nosotros sabemos que ha sido un año particularmente difícil para mucha gente que me está viendo, me está escuchando. Hay mucha gente en este altar cibernético, que han tenido un año difícil y nosotros nos contamos entre ellos como pueblo. Comenzamos el año con los temblores y todavía hay hermanos nuestros que día a día viven esa cotidianidad. Esta mañana tenía las noticias, veía las noticias de nuestros hermanos, amigos, queridos que tenemos en toda esa área suroeste de Puerto Rico y nos decía, fue leve, pero se sintió. O sea, todavía ellos están sintiendo, ¿verdad? Esa falla famosa de la Montalva, ahí en esa área sur, que parece que algunos días se levanta más encrespada que otros y demás, todavía están ellos sintiendo y pasando por ese proceso de los temblores, que fueron brutalmente difíciles, especialmente en el mes de enero. Luego de los temblores aparecieron los meteoritos. Y luego vino la pandemia con todo lo que eso representa. Encierro, distanciamiento personal, declaraciones sobre qué día podemos salir a comprar, qué número de tablilla tú eres, cuál día sale un cajo, cuál día sale otro. Gracias a Dios que a partir de mañana todo eso se pone un poco más suave y demás. Filas cuando vamos a los supermercados y a los sitios, filas interminables, pérdida de empleo y esas pérdidas de empleo conllevan pérdidas también de ingresos económicos y de recursos económicos para algunas de las personas. O sea, hay personas que han estado pasando durante este año y viernes de sufrimiento y sábados de silencio. Si lo fuéramos a decir en palabras de bíblica, pudiéramos recrearlo como Job lo dijo en el capítulo 7, verso 4. Él lo expresa de la manera siguiente. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Acaso no es eso lo que muchos de los que me están escuchando y viendo han estado sintiendo en los pasados días? Como si las noches fueran demasiado de largas, que el cavilar, el pensar, el qué va a pasar, qué va a suceder más adelante. Si lo ponemos en palabras del Salmo 6, dice, me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Son noches que parece que no van a acabar. Son noches que parece que no tienen fin. Son caminos que no le encontramos el final, que no sabemos qué va a suceder unos días más allá. No podemos negar que esa ha sido una realidad para mucha gente, para muchos de los que estamos compartiendo este altar cibernético en esta preciosa mañana. Pero si algo yo te puedo asegurar en este día, y es lo que yo quiero que tú recuerdes en este precioso día, que después de un jueves de traición, después de un viernes de crucifixión, después de un sábado de silencio, viene un domingo de resurrección. Viene un domingo de alegría, viene un domingo de gozo, viene un domingo de contentamiento. Que la noche no dura para siempre, entiende esto, la noche no va a durar para siempre. Estos problemas tienen fecha de caducidad, querido hermano y hermana. Dicho en palabras del Salmo 30, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá su alegría. Va a llegar el momento en que vamos a poder decir, como lo dice el Salmo 30 en el verso 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía
y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces, luego de momentos difíciles, van a llegar momentos de bendición. Amados hermanos y hermanas, el drama de la resurrección nos recuerda que por más negra que sea la noche, siempre va a amanecer. La iglesia primitiva también se reunía para celebrar la resurrección de Cristo y lo hacía en las horas de la madrugada. No esperaba ni siquiera la salida del sol para celebrarla, como en ocasiones nosotros lo hacemos durante la mañana, durante el día. Se reunían para celebrar la resurrección antes de que saliera el sol y muy cercana, poco después de la medianoche, cuando todavía había oscuridad. Cuando la oscuridad quizá era más terrible y más temible, ellos se reunían a celebrar precisamente la resurrección. Algunos de ellos tenían una amenaza sobre sus cuellos y sobre sus cabezas. Algunos de ellos estaban viviendo en medio de la persecución más dura, más atroz y más difícil, mucho más que lo que nosotros podemos pensar e imaginarnos. Y ellos lo que iban a celebrar no era que iba a salir el sol. Lo que iban a celebrar no era que iba a haber un día más prometedor. Lo que iban a celebrar no era que iba a haber una economía más saludable. Lo que iban a celebrar era que la noche había pasado y que ni aún la muerte ya era una amenaza. Hermanos y hermanas, esa iglesia primitiva lo que celebraba era que jamás la muerte iba a tener la palabra final. Y yo te lo afirmo en este precioso día. No importa la circunstancia que puedas estar enfrentando. Recuerda, la noche no va a durar para siempre. Recuerda, los problemas y las dificultades no van a tener permanencia en nuestras vidas. Tarde o temprano, todo eso va a acabar. Ellos sabían que probablemente más adelante iban a morir. Ellos sabían que a lo mejor hoy o mañana iban a dejar de existir, pero celebraban la resurrección con esperanza, sabiendo que si morían, morían en el Señor, sabiendo que si vivían, vivían para Dios. Hermanos y hermanas, esa iglesia primitiva celebraba que la tumba estaba vacía, que pronto iba a amanecer, que eso era sinónimo de nuevos comienzos, era sinónimo de celebración. Y como dice y afirma la palabra, porque cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Hoy, en medio de nuestros infortunios, tenemos que entender que no estamos solos. El Dios Todopoderoso nos acompaña. Él nos ha dado en su palabra promesas de bendición a nuestras vidas, como por ejemplo las de Jeremías capítulo 17, el verso 7 y 8, cuando dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y que en el año de la sequía no se va a fatigar, no dejará de dar fruto. ¡Qué tremenda bendición, querido hermano! En medio de esa porción bíblica, no se niega que vamos a tener momentos de dificultad. No se niega que va a haber momentos donde sencillamente tendremos que enfrentar situaciones de sequía a nuestro alrededor. Pero hay una diferencia. Los que tenemos a Dios, ni siquiera nos vamos a dar cuenta, porque vamos a estar plantados, como dice el salmista, junto a arroyos de tranquilas aguas. Estaremos plantados junto a corrientes de agua, que daremos nuestro fruto en nuestro tiempo. Y si lo vemos en palabras del profeta Isaías en el capítulo 54, él dice de la manera siguiente: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá.
ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Quién dice? Jehová. Qué bendición, hermanos y hermanas, en ser siervos y siervas del Señor. Qué bueno es estar plantado junto a esas aguas hermosas de la palabra de Dios, y que nuestra fe sea incólume en aquel que triunfó en la cruz del Calvario, y en el cual celebramos en esta preciosa mañana que la tumba está vacía. El Salmo 37 en el verso 12 dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, pero el Señor se reirá de él, se reirá del que maquina contra el justo, porque ve que le viene su día. Y el salmista en el Salmo 147 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos y hermanas, en medio de las situaciones que podamos estar pasando, entendamos, no estamos solos. Luego de un jueves de traición, un viernes de crucifixión, un sábado de silencio, viene un domingo de resurrección. Viene un domingo de alegría, viene un domingo de contentamiento. Yo quisiera terminar este momento orando al Señor, pidiéndole a Dios que de alguna manera el Señor nos ayude a continuar hacia adelante, y que en esta semana que recién comienza sea una semana de bendición para la vida de cada uno de nosotros. No importa lo que esté sucediendo. Yo siempre despido todos los domingos a los queridos hermanos y hermanas de la iglesia con esas palabras de la bendición sacerdotal de Números, capítulo 6. Y les digo y les recalco una y otra vez, amados hermanos, no importa lo que suceda en esta semana, que la paz del Señor gobierne todas nuestras vidas. Así que yo les invito a que oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta bendición que tú nos has dado, Señor, de tener este tiempo de reflexión con mis hermanos y mis hermanas a través de todos estos sistemas, gloria a Dios, tecnológicos. Gracias por cada uno de los que han hecho el honor de escucharnos, los que van a seguir escuchando, Señor. Ahora te pedimos que tu bendición nos alcance en esta semana que vamos a comenzar y que estamos enfrentando. Especialmente te presentamos a todo este equipo, Señor, de Puerto Rico Somos Gente, que en el día de mañana va a estar preparando y saliendo a repartir alimentos a los envejecientes. Te pedimos que tú les ayudes, que tú les cuides, que tú les guardes, Señor, y que tú sigas proveyendo en abundancia para que ellos sigan dando bendición a la gente que está vuelta redonda. Que tu gracia sea suficiente sobre cada una de sus vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en esta plataforma tecnológica, Señor. Contesta sus peticiones, oh Dios, y que no quede ni una sola de esas peticiones sin contestar. Que la gracia del Señor sea suficiente sobre cada una de las vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Y quiero despedirme como siempre me despido, ¿verdad?, con los hermanos de la iglesia, y es mi deseo para esta semana que recién comienza. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.